sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Cuando decimos que nada nos podría sorprender, Taehyung siempre viene a demostrarnos todo lo contrario, pues el día 1 de junio, cuando Taehyung publicó a través de sus historias de Instagram los días regresivos que faltaban para completar su servicio militar y poder salir, los fans se dieron cuenta de que Taehyung se llamó a sí mismo como Helio en dicha aplicación. Más tarde, en las respuestas que dejó en Weverse cuando una ARMY le preguntó directamente por qué se había puesto Helio como nombre, Taehyung respondió diciendo que ese era su nombre en inglés. Esta afirmación quedó registrada en su propio perfil, y aunque pudo parecer un detalle menor, fue lo suficientemente claro como para que muchos se preguntaran el motivo detrás de esa elección. Y si nos basamos en las veces en que Taehyung habló y recomendó la película Call Me By Your Name, podrían darse cuenta que el personaje principal también se llamaba Helio. Lo curioso de esto es que anteriormente, el primer día del mes del orgullo en 2019, Taehyung publicó un video de él mismo tocando una canción de la película LGBT Call Me By Your Name en el piano, al igual que lo hizo Helio, el personaje principal de dicha película. Esta coincidencia llamó la atención de muchos, no solo por el contenido de la canción, sino también por el momento en que fue compartido y la forma en la que replicó exactamente la escena en la que Helio toca la misma pieza. Este detalle quedó registrado como parte de una serie de ocasiones en las que Taehyung ha hecho referencias a esa película de forma directa, pues Taehyung la recomendó en un live, leyó el guión de la conversación entre Helio y su padre donde se hablaba sobre aceptar que podía amar a un chico e incluso llegó a tocar la banda sonora en el piano. Además, el tema de la ambientación cinematográfica influyó en los videos musicales de la Yover y sirvió de inspiración directa para los conceptos de las sesiones fotográficas de la revista Harper's Bazaar, demostrando que su interés y conexión con esta película ha sido constante y evidente en distintos momentos de su vida. Y hoy, en 2025, el primer día del mes del orgullo, Taehyung se nombró a sí mismo como Helio. Él no solo ha mencionado esa película como una de sus favoritas, sino que ahora también usa el nombre del personaje principal para referirse a sí mismo. A pesar de eso, algunos todavía no aceptan el mensaje y prefieren desviar la conversación diciendo que se trata de una película animada, ignorando todas las referencias anteriores que ha hecho de forma directa a Call Me By Your Name. Escucha al artista que dices amar y siempre siéntete orgulloso de quién es, de lo contrario, estás en el lugar equivocado, porque no puedes apoyar a alguien solo cuando te conviene. Ser homofóbico y ser fan de Taehyung son completamente incompatibles, ya que sus acciones, referencias y expresiones han sido claras a lo largo del tiempo, y si no estás dispuesto a aceptar todo lo que él representa, entonces realmente no le estás apoyando de forma genuina. Ellos nunca han ocultado sus decisiones. Taehyung en particular siempre ha mostrado su apoyo y disfrute por la libertad de amar, y lo ha expresado en todas las formas posibles. Eso es precisamente lo que hace aún más especial su forma sincera de mostrar quién es y lo que valora, sin necesidad de explicarlo con palabras directas. Incluso mientras estaba activo en Weverse y respondía a algunos comentarios de algunas ARMYs, Taehyung le respondió con un emoji a una cuenta TechCooker, que tenía una foto de ellos dos juntos, y a pesar de que solo fue un simple emoji dejado en su comentario, las personas simplemente no pudieron soportarlo y terminaron tumbando la cuenta de la fan y haciéndola cambiar de usuario, solo por tener una foto de Taekook juntos. A pesar de eso, cuando Taehyung le comentó a la fan que tenía una foto de Jungkook tomada por el propio Taehyung, él escribió que se fuera con cuidado cuando la fan dijo que iría a ver a Hobby, pero dando la sensación de que parecía decírselo a cierta persona en especial, como si el mensaje tuviera una intención más dirigida de lo que parecía a simple vista. Por supuesto, las decisiones que toman y revelan en los momentos más precisos hacen que sean mucho más reales. Lo sorprendente es que Taehyung decidió revelar que su nombre era Helio justo el primer día del mes del orgullo LGBT, y Jungkook también lo ha dejado muy en claro, después de haber firmado una campaña sin género con Calvin Klein, quienes incluso lo confirmaron en un artículo donde mencionaron que Jungkook emitió una expresión sin género. Además, las veces que en el pasado Jungkook admitió querer colaborar con Troye Sivan y recomendaba sus canciones, pueden darte una idea más clara de que a ellos no les interesa lo que los demás opinen sobre sus decisiones, porque siempre han actuado con naturalidad frente a lo que eligen mostrar. Han sido libres desde que aparecieron juntos en una premiere con sus vestimentas LGBT y actuaban de acuerdo a sus propios deseos, sin seguir patrones impuestos o intentar encajar en expectativas ajenas. Desde ese momento dejaron claro que su forma de expresarse siempre ha sido auténtica, sin necesidad de explicaciones y guiándose únicamente por lo que realmente querían mostrar. No es necesario que nadie lo acepte,
porque Taekook siempre lo dejará claro, en todo momento, con sus acciones y gestos, sin importar lo que digan los demás, y en conclusión, Taekook novios.